Vídeo vamos a ver las medidas de posición y nos vamos a centrar concretamente en un tipo de ellas, las medias, qué son, cómo se calculan y cómo diferenciarlas. Lo primero es, vamos a analizar qué es una medida de posición. Cuando tenemos un conjunto de datos en una muestra y queremos dividirlo por algún criterio, por un porcentaje concreto, por la mitad, utilizamos diferentes medidas de posición, la media, la mediana, los percentiles, etc. Nosotros nos centramos en este vídeo en las medias. Lo que queremos es dividir la muestra en dos conjuntos iguales. Es decir, conocer cuál es el punto central de nuestra muestra. Tenemos cuatro tipos, las que se suelen usar, la más típica: la aritmética, la ponderada, la geométrica y la armónica. La aritmética es la que más se usa cuando tenemos observaciones donde toda nuestra muestra tiene el mismo peso, es decir, que valen lo mismo, y queremos saber el centro geométrico, el punto central de nuestra muestra. Luego tenemos las ponderadas, que es cuando las observaciones, es decir, los valores concretos de nuestra muestra, no tienen la misma importancia siempre. Unas veces tienen un peso mayor, otras tienen menos. Ahora veremos un ejemplo más concretamente cómo funciona esto. Luego tenemos la media geométrica. Es para promediar tasas de crecimiento de una misma variable en sucesos periódicos. Resumiendo, cuando tenemos valores relativos de una variable que desconocemos. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de porcentaje, partes de un total, todo lo que son cifras relativas, tenemos que utilizar la geométrica. Si por ejemplo estamos hablando de porcentaje de beneficio, pero no conocemos la cantidad concreta del beneficio, entonces se usa la geométrica. Su uso principal es eso, promediar tasas de crecimiento, cuando hay una variable que presenta variación acumulativa a lo largo del tiempo. Entonces se suele utilizar en esos casos en lugar de la geométrica. Cuidado porque la geométrica también encajaría aquí, pero no daría un resultado igual. Otra de las características que tiene la geométrica es que, ahora veremos la fórmula, se calculan multiplicando los valores entre sí. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque no debemos tener ningún caso de nuestra muestra que sea cero, porque en ese caso el producto total sería cero. En esos casos hay que utilizar la aritmética. Y por último, la media armónica, que se usa para promediar velocidades en trayectos que tienen igual longitud, para calcular velocidades, tiempos, etc. Esta tiene una característica y es que tiene menos sensibilidad o un impacto menor cuando tenemos números altos, cuando tenemos valores muy, muy altos. ¿Por qué? Porque vamos a usar la fórmula la inversa, ahora lo veremos. Ahora vamos a ver cuatro ejemplos. De primera no os voy a decir cuál es cuál. Tenemos cuatro ejercicios con esos cuatro enunciados y vamos a ver cuál es el que hay que utilizar, qué media hay que utilizar en cada caso. Empezamos con el primero. Nos dice el enunciado: si el precio de una jeringuilla ha aumentado progresivamente en los últimos 4 años, un 10%, 20, 30 y 40 sucesivamente, ¿cuál es la media de encarecimiento por año? Entonces, tenemos que nuestra variable es el precio de la jeringuilla. Pero como desconocemos cuál es el precio exacto de la jeringuilla, solo tenemos porcentajes, valores relativos que hacen referencia a ese precio. En este caso hay que utilizar la geométrica. No podemos utilizar la aritmética. Entonces, la fórmula, ¿cómo sería? Pues os pongo primero la fórmula. Que sería x con el sombrerillo
y la g es igual a la raíz enésima, donde n es el tamaño de la muestra, del multiplicatorio, esto no es número pi, es el multiplicatorio, que es igual que el sumatorio, pues lo que hacemos es multiplicar todos los valores que hay dentro de este multiplicatorio. De todos los valores de nuestra muestra desde 1 hasta n, por lo que en este ejercicio tenemos un tamaño de muestra de 4, tenemos 4 años, con un porcentaje cada año diferente. Entonces, en este caso, lo que tenemos que es hacer la raíz a la cuarta del multiplicatorio de los 4 valores que tenemos. Lo voy a hacer un poco así. Entonces sería la raíz a la cuarta de 10 por 20 por 30 por 40. Esto nos hace la raíz a la cuarta de 240.000 con un resultado final del 22,13%. Esa es la media del encarecimiento por año del precio de la jeringuilla. Cuando queremos hacer la raíz a la enésima, en la calculadora en la calculadora científica hay una opción para hacerlo. Pero si no os acordáis, recordad siempre que la raíz se puede pasar a potencia. Entonces, podría pasarse a 240.000 elevado a un cuarto. Pues raíz cuarta pues es 1 partido de esa n. Y obtendríamos el mismo resultado. Segundo ejercicio. Para controlar la temperatura de un paciente, la primera hora ha tenido 37 grados centígrados, la siguiente 2 horas 41 grados y la última hora, la cuarta, 36 grados. Nos pregunta, ¿cuál es la media de las temperaturas? Aquí tenemos una variable que es la temperatura que varía a lo largo del tiempo. Tenemos un intervalo de tiempo, que son 4 horas, con un valor diferente de temperatura en esa hora. Por lo tanto, aquí sería la media armónica. ¿Cómo se calcula la media armónica? Vamos a dibujar primero lo que sería la fórmula y luego el cálculo. En la armónica le ponemos aquí XH para diferenciarla de la aritmética. También porque viene del inglés. Entonces la fórmula sería el tamaño de nuestra muestra n partido del sumatorio desde 1 hasta n de 1 partido de todos los valores de nuestra muestra, todos los valores diferentes. En el caso de que haya un valor que se repita más de una vez, es decir, que la frecuencia absoluta sea mayor que 1, entonces lo podríamos poner de la siguiente forma. La frecuencia absoluta dividida de el valor que tiene en ese caso. Por lo tanto, aquí tenemos n, que es número de horas, la muestra, tenemos 4 horas, en el que cada hora tiene un valor concreto, un valor xy concreto. La primera hora tiene 37 de temperatura, en la siguiente 2 horas, la frecuencia aquí son 2 horas, tiene 41 grados, y por último, en la cuarta hora, una sola hora, tiene 36. Por lo tanto, sería 4 partido de 0,103 redondeado. Y el resultado final, la media de la temperatura durante esas 4 horas sería 38,83 grados centígrados. O sea, tener cuidado
con la frecuencia, si no sabéis, pues ponéis 1 partido de 41 más 1 partido de 41, ¿vale? Lo hacéis con la primera fórmula. Entonces, esto pondríais 1 partido de 41 más 1 partido de 41. En el caso de que no os acordéis de esta segunda fórmula. Una cosa que hay que tener en cuenta con la armónica, que tiene menos sensibilidad para los valores altos, pero para los pequeños sí lo tiene muy alto. ¿Por qué? Porque si os fijáis, si tenemos un valor muy alto de temperatura, por ejemplo 43, pues 1 partido de 43 sale un valor muy pequeño. Entonces, no afecta tanto. Sin embargo, los valores pequeños sí que hace que afecte más. Por eso, digamos, la media aritmética se ve afectada por valores atípicos muy altos y muy bajos, y aquí solo por los bajos. Tercer ejercicio dice lo siguiente: si hemos comprado 10 vacunas de Pfizer a 5 euros cada una, 7 de Moderna a 11 euros y 3 vacunas de AstraZeneca a 0,5 cada una, ¿cuál es el precio de la vacuna? En este caso tenemos una variable que es el precio de la vacuna, que no es igual para todas las que pertenecen a la muestra. Es decir, depende de la marca. Cada marca tiene un precio diferente. Por lo tanto, tenemos una muestra de 20 vacunas que hemos comprado, de 3 marcas diferentes y precios diferentes. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de ejercicio en el que no todos los casos de nuestra muestra tienen un peso igual, en ese caso tenemos que utilizar la media ponderada. Vamos a poner primero la fórmula y luego lo calculamos. En este caso vamos a poner XP y el cálculo sería el sumatorio desde 1 hasta n, de 1 hasta k, son los diferentes pesos que tenemos, de el peso por el caso concreto de la variable que tengamos, y todo partido del sumatorio de todos los pesos diferentes que tenemos, de los k pesos. Entonces, en este ejercicio, ¿cómo sería? Pues si teníamos que eran 10 vacunas por 5, ¿vale? Este sería un caso, este sería su peso. Más 7 vacunas de Moderna por 11 euros, más 3 vacunas de AstraZeneca por 0,5, 50 céntimos. Y el tamaño de la muestra son las 20 vacunas que hemos comprado. Por lo tanto, será 128,5 partido de 20, que sale una media del precio de la vacuna de 6,42 euros. Y por último, nos queda por descarte, pero cuando tengamos un ejercicio en el que nos dice una cosa parecida como esta, calcular la duración media de la semana que dura una 15 de tobillo, tomando la muestra de 5 pacientes. El primer paciente le duró 7 semanas, el segundo 3 semanas, el tercero 9 semanas, 4 y 6. En ese caso es la media la más usada, la aritmética, que es un simple promedio, que se calcula pues tomando todos los resultados y dividiendo entre un número, entre el tamaño de la muestra. En la más simple, todos los casos son iguales, se trata por igual a cada paciente, uno no tiene más peso que otro, son valores concretos, no tenemos porcentajes, no tenemos ninguna cifra relativa. Aquí no deberíamos tener dudas. Podemos poner X sola o XA, como vosotros queráis. Sumatorio
desde 1 hasta n, que es el tamaño de nuestra muestra, de todos los casos, dividido del tamaño de la muestra. Por lo tanto, pues sería 7 más 3 más 9 más 4 más 6, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 5. Por lo tanto, 29 partido de 5, y tenemos 5,8 semanas de media que dura la iglesia. Y con esto sería la principal media como medida de posición que vamos a ver.